Capítulo 21. La pitón tomó el pergamino del contrato y con una bocanada de humo blanco, desapareció de la habitación de Orochimaru. Orochimaru miró la piel de serpiente que tenía en la mano y murmuró para sí. Sentí el aura de esta piel de serpiente blanca y no pude resistirme a subir del sótano. ¡Qué fascinante! ¿Podría esta piel de serpiente haber pertenecido al sabio de la serpiente blanca? El sabio serpiente blanca, gobernante de la cueva Richie, fue uno de los 3 sabios legendarios, junto con el sabio Babosa y el sabio Sapo. La piel de serpiente que poseía Orochimaru emanaba un aura única, una que solo podía asociarse con una criatura tan poderosa como el sabio serpiente blanca. Pero, según recordaba Orochimaru, el sabio serpiente blanca era enorme, mucho más grande que la piel de serpiente que sostenía en sus manos. Las piezas no parecían encajar. Olvídalo, Orochimaru negó con la cabeza, desechando la idea. De todas formas, no puedo acceder a la cueva Richie ahora. Pensar demasiado no me dará respuestas. Sin una dirección clara para investigar el misterio, Orochimaru decidió archivar el asunto por ahora. Después de todo, la cueva Richie era un lugar sagrado y oculto, accesible solo para quienes conocían su ubicación. A diferencia de los sapos del monte Myoboku, las serpientes de la cueva Richie no podían usar técnicas de invocación inversa para atraer a otros a sus dominios. Al final, Orochimaru sabía que si quería respuestas, tendría que encontrar la cueva Richie él mismo algún día. Por ahora, solo podía esperar y concentrarse en sus objetivos actuales. Su siguiente número fue la espada Kusanagi, que había adquirido recientemente. Aunque no era especialmente hábil con la espada, Orochimaru reconoció el inmenso valor de la espada como arma. La había obtenido y no pensaba entregársela a nadie gratis. Pero surgió un nuevo problema. ¿Dónde almacenarlo? La idea de guardarla dentro de su cuerpo, como el Orochimaru original, cruzó por su mente. Pero rápidamente descartó la idea de que guardar una espada dentro de su cuerpo le parecía antiestético e innecesario en ese momento. La espada Kusanagi no era tan crucial para él ahora como podría haberlo sido más adelante en su vida. Sellarlo en un pergamino era una opción. Pero los pergaminos eran objetos externos. Si se perdían, la espada Kusanagi también se perdería. Claramente, esta no era la solución ideal. Luego consideró colocarlo en el almacén del sistema. Esta opción parecía prometedora. Sin embargo, tenía un inconveniente. Al recuperar objetos del sistema, el proceso implicaba una fluctuación espacial similar al ninjutsu espacio-temporal de Uchiha Obito, no al humo blanco que se ve en los pergaminos espaciales convencionales. Si bien el principio espacial era intrigante, usar tal técnica a su edad podría atraer atención no deseada. La gente podría sospechar si un niño de 6 años pudiera acceder repentinamente a otra dimensión. Orochimaru reflexionó por un momento antes de llegar a una conclusión. No importa. No necesito usar la espada Kusanagi a menudo, así que donde la guardo no importa por ahora. Tras tomar esa decisión, Orochimaru agitó la mano. Se produjo una onda en el espacio y la espada Kusanagi desapareció en el almacén del sistema. Tras obtener el contrato de la técnica de invocación y la espada Kusanagi, Orochimaru se sintió mucho mejor. Su ánimo mejoró, pues ahora poseía herramientas para su futuro crecimiento. Sabía que las 3 tierras sagradas, el monte Myoboku, el bosque Shikotsu y la cueva Richie, enseñaban Senjutsu, técnicas de sabio. El Senjutsu era esencial para tratar con el clan Tsutsuki en las etapas posteriores de la vida. En la serie original, el cuerpo de Orochimaru estaba demasiado dañado por sus numerosos experimentos, y sus repetidos intercambios corporales mediante la reencarnación de cadáveres vivientes provocaron rechazo entre su alma y su forma física. Esto le impidió aprender Senjutsu, dejándolo dependiente de la absorción de chakra Senjutsu de Kabuto. Pero ahora todo era diferente. Esta versión más joven de Orochimaru aún tenía mucho potencial. Su cuerpo no había sido afectado por los graves efectos secundarios de sus futuros experimentos, y estaba repleto de infinitas posibilidades. Tenía grandes planes para superar incluso al Orochimaru de la línea temporal original. A la mañana siguiente, Orochimaru se dirigió al campo de entrenamiento, siguiendo con su rutina habitual. Pero antes de llegar, ya oía una voz familiar discutiendo a lo lejos. Te lo digo, Orochimaru no sabe invocar nada. Ayer no me creíste, ¿y ahora? Se lo pregunté yo mismo, y me lo dijo. ¿Cómo es posible? Incluso tú, un idiota, puedes invocar. Es imposible que Orochimaru no pueda. Replicó Tsunade con incredulidad en el tono. Idiota. ¿Acabas de llamarme idiota, imbécil? Replicó Jiraiya, visiblemente ofendido. Pecho plano. Repítelo si te atreves.
El rostro de Tsunade se contorsionó de furia mientras las venas se le hinchaban en la frente. Apretó el puño con fuerza, la ira a flor de piel. Jiraiya no se rendía. Sí, me oíste. Solo eres una chica de pecho plano y poco femenina. Estás muerto. Estallido. El golpe de Tsunade salió disparado como un misil, pero Jiraiya ya estaba preparado esta vez y lo esquivó, sonriendo mientras se burlaba de ella. ¿De verdad creíste que podrías volver a golpearme? Imbécil. Nia, ya. Jiraiya hizo muecas mientras corría, intentando adelantarse a la ira de Tsunade. Al ver que no podía atraparlo, Tsunade continuó su persecución, claramente frustrada. Pero entonces... ¿Oh, Orochimaru? La mirada de Tsunade se posó en Orochimaru, quien acababa de llegar al campo de entrenamiento. Se detuvo en seco, con la sorpresa reflejada en su rostro. Orochimaru. Estás aquí. Dile que no puedes invocar nada, ¿verdad? Jiraiya corrió hacia Orochimaru como si pidiera refuerzos. Tsunade, ahora igualmente interesada, volvió la mirada hacia Orochimaru. Ella también sentía curiosidad por la respuesta. Orochimaru mantuvo la calma. Puedo. Jajaja, Tsunade, ¿lo oíste? Espera, ¿qué? La sonrisa triunfal de Jiraiya se desvaneció al comprender lo que Orochimaru acababa de decir. ¿Puedes? Pero eso no fue lo que dijiste ayer. Exclamó Jiraiya, sintiéndose como si lo hubieran engañado. Orochimaru lo miró. Ayer no pude invocar nada. Pero hoy sí puedo. ¿Qué? Jiraiya y Tsunade lo miraron atónitos. ¿Aprender a invocar criaturas de la noche a la mañana? ¿Qué estaba pasando? Ignorando su desconcierto, Orochimaru miró a su alrededor. ¿Dónde está Hiruzen-sensei? Oh, Hiruzen-sensei no viene hoy, respondió Jiraiya, saliendo por fin de su asombro. Nos dijo que te esperáramos y luego fuéramos al hospital de Konoha a ayudar. ¿El hospital? Orochimaru hizo una pausa, con la mente acelerada mientras una idea le asaltaba. Ya veo. Vámonos entonces. Sin esperar a los demás, se giró y comenzó a caminar hacia el hospital de Konoha, su mente ya planeaba sus próximos pasos. El hospital, un lugar perfecto para obtener muestras de sangre de varios ninjas. Oye, Orochimaru. Espéranos. Gritó Tsunade. Este tipo no entiende el trabajo en equipo, ¿verdad? Se quejó Jiraiya mientras se apresuraba a alcanzarlo. Capítulo 22. Hospital de Konoha. Hiruzen estaba allí, ocupado ayudando, dada la afluencia de ninjas heridos. La cama 11 necesita otra transfusión de sangre. Gritó un médico. Esta herida es profunda y está casi infectada. ¿No la desinfectaste en el frente? Preguntó otra enfermera con tono preocupado. Lo intentamos, pero las instalaciones médicas en el frente son limitadas. Respondió el ninja herido, haciendo una mueca de dolor. En ese momento, Hiruzen notó que Orochimaru, Tsunade y Jiraiya entraban al hospital y rápidamente se levantó para saludarlos. Ah, ya estás aquí. Vamos, ayúdame. No tienes la habilidad suficiente para manejar tratamientos avanzados, así que concéntrate en vendar por ahora. Se giró hacia una joven que llevaba una bata blanca y una coleta castaña atada con cuidado a la espalda. Biwa, que los tres te ayuden con el vendaje. La mujer, nada menos que Biwako Sarutobi, la esposa de Hiruzen, levantó la vista y respondió. Entendido. Hay mucho trabajo de vendaje, así que haré que ayuden a las enfermeras. En ese momento, Biwako tenía solo 20 años y ya estaba dedicada a su trabajo como ninja médico. Orochimaru echó un vistazo rápido al hospital. La cantidad de heridos ese día era asombrosa, mucho mayor de lo que había visto en sus visitas anteriores. ¿Por qué hay tantos heridos? Preguntó Orochimaru, visiblemente desconcertado por el estado de hacinamiento del hospital. Hiruzen sonrió levemente, aunque había un rastro de tristeza en sus ojos. Eres muy observador, Orochimaru. Bueno, ya no es ningún secreto, así que te lo diré. Los combates en el frente han amainado, y hemos logrado transportar a algunos de los soldados más gravemente heridos a la aldea para que reciban el tratamiento adecuado. Ah, ya veo, asintió Orochimaru en señal de comprensión. La gran cantidad de heridos era, sin duda, consecuencia de la guerra en curso. Los heridos eran rescatados del frente. Aquellos que habían escapado por poco de la muerte, pero aún conservaban las marcas de la batalla. Esto es la guerra, murmuró Jiraiya, mirando al shinobi herido con expresión de dolor. Es horrible. Tsunade, de pie junto a él, tenía una mirada igualmente sombría mientras observaba a los heridos. Para Orochimaru, sin embargo, la visión no provocó una reacción tan emotiva. Se había preparado mentalmente para esto, conociendo perfectamente la dura realidad de la guerra.
Mientras ayudaba con el vendaje, no pudo evitar escudriñar disimuladamente el hospital en busca de otra presa. No pasó mucho tiempo antes de que los ojos de Orochimaru se fijaran en la sala de almacenamiento de sangre del hospital. Considerando lo caótico que estaba el hospital hoy, nadie se daría cuenta si entrara por un momento. Esa noche, tras un largo día de ayuda en el hospital, Orochimaru regresó a casa. Estaba exhausto, pero demasiado ansioso como para descansar. En su escritorio había más de una docena de pequeñas jeringas alineadas cuidadosamente, cada una con una pequeña cantidad de muestras de sangre líquida roja que Orochimaru había extraído cuidadosamente del almacén de sangre del hospital. A pesar del cansancio, comenzó de inmediato sus pruebas. Después de todo lo aprendido hasta entonces, su interés por la investigación genética no hacía más que aumentar. ¿Cómo podría descansar con muestras tan valiosas a su disposición? Ding. Se ha detectado que esta muestra contiene energía del atributo agua. La fusión otorgará el poder del agua. Los labios de Orochimaru se curvaron en una sonrisa de satisfacción. Como era de esperar. La sangre es la mejor muestra genética. Sabía que los resultados detectados reflejaban los atributos de chakra de los donantes de sangre. Anteriormente, al analizar el cabello de Tsunade, el sistema solo había extraído una pequeña cantidad de energía vital. Pero ahora, con muestras de sangre, podía desvelar la naturaleza de chakra de otros ninjas. La propia Tsunade poseía chakra con 4 atributos diferentes: agua, fuego, rayo y tierra. Esta diferencia entre la energía extraída de su cabello y la de su sangre le dejó claro a Orochimaru el gran potencial que tenía el uso de la sangre para el análisis genético. Las pruebas continuaron. Ding. Esta muestra contiene 2 atributos de chakra: fuego y rayo. La fusión otorgará el poder de fuego y rayo. Ding. Esta muestra contiene el atributo viento. Una muestra de sangre tras otra, cada una proporcionando a Orochimaru información valiosa. Algunas contenían solo un atributo, mientras que otras tenían 2 o incluso 3. Entonces de repente, ding. Se ha detectado una muestra especial de un gen humano. La fusión puede otorgarle sus características genéticas. ¿Genes especiales? Orochimaru entrecerró los ojos con curiosidad. Sistema, revisa los detalles. Sosteniendo la jeringa con la muestra de sangre especial en la mano, el corazón de Orochimaru comenzó a acelerarse mientras esperaba el análisis. Anfitrión, espere. El sistema está analizando la muestra, análisis completo. El gen pertenece al clan Uchiha. La fusión con este gen otorgará los rasgos del clan Uchiha, incluyendo la capacidad de despertar el Sharingan. ¿El clan Uchiha?, murmuró Orochimaru, sus ojos dorados brillando de emoción. Cuando analizó las células de Tsunade anteriormente, el sistema solo le había otorgado una pequeña porción de energía vital, nada particularmente destacable. Pero ahora, esta muestra de sangre del clan Uchiha prometía algo completamente diferente. La capacidad de heredar los rasgos de los Uchiha, posiblemente incluso el Sharingan. ¿Pero a qué se debía la diferencia? ¿Por qué el cabello de Tsunade solo producía una pequeña cantidad de energía vital, mientras que esta muestra de sangre Uchiha prometía el potencial de habilidades mucho más poderosas? Se supone que Senju y Uchiha son genéticamente iguales. Entonces, ¿por qué la muestra de Tsunade resultó en una mejora tan pequeña, mientras que la muestra de Uchiha ofrece algo mucho mayor? ¿Es simplemente la diferencia entre el cabello y la sangre? No. La razón radica en la activación de rasgos genéticos. Tsunade no ha despertado el cuerpo sabio, por lo que no se puede obtener esa habilidad de sus genes. Sin embargo, el poseedor de esta sangre Uchiha ha despertado el Sharingan, por lo que se puede obtener el poder Uchiha mediante la fusión. Como explicó el sistema, Orochimaru comprendió rápidamente el concepto. No se trataba solo de tener los genes adecuados, sino de si esos genes se habían activado. Tsunade tenía el potencial para el cuerpo sabio, pero como no había despertado esa habilidad, no estaba disponible para su extracción. Por otro lado, el donante Uchiha ya había despertado el Sharingan, lo que significaba que ese poder estaba listo para ser tomado. El conocimiento de Orochimaru sobre genética y biología había crecido enormemente, y comprendía que trasplantar células a menudo resultaba en rechazo. ¿Pero qué hacía tan especial al clan Uchiha? Por supuesto, era el Sharingan, ese deslumbrante y codiciado dojutsu que muchos ansiaban, pero pocos podían manejar con destreza. La energía espiritual del Sharingan era tan potente que la mayoría de la gente no podía controlarla. Solo quienes tenían sangre Uchiha podían controlar completamente su poder. Quienes, como Kakashi, tenían un Sharingan trasplantado, no podían activarlo ni desactivarlo a voluntad.
Pero ahora, si Orochimaru pudiera fusionar con éxito este gen Uchiha en sí mismo, no solo trasplantaría el Sharingan sino que lo despertaría como si hubiera nacido con sangre Uchiha. 7 días después, la tarea de extracción de genes se completó y el sistema había desbloqueado nuevos datos. El proceso de fusión genética, así como algo llamado fluido de fusión genética. Con esta nueva información, las sospechas de Orochimaru se confirmaron. Ahora podía fusionar los genes de otros y obtener sus poderes. Este proceso era mucho más avanzado que los rudimentarios trasplantes de células de la serie original. No se trataba simplemente de insertar células de una persona en el cuerpo de otra. Se trataba de una verdadera fusión. Extraer el material genético de un individuo, procesarlo y luego fusionarlo con el código genético de otra persona mediante el fluido de fusión genética. En otras palabras, Orochimaru ahora podía combinar los rasgos de dos seres diferentes en uno. Si dominara esta técnica, podría obtener el poder del linaje de cualquiera. Podría fusionar genes Uchiha para despertar el Sharingan. Podría fusionar los genes Hyuga para despertar el Byakugan. Incluso podría fusionar los genes del primer Hokage, Hashirama Senju, para despertar el cuerpo sabio. Sí, despertar, no solo trasplantar. Esta era la diferencia clave. Mediante la fusión genética, podía despertar naturalmente los poderes de otros linajes dentro de su propio cuerpo. El fluido de fusión genética puede fusionar perfectamente dos conjuntos de genes diferentes, reflexionó Orochimaru, con una sonrisa aún mayor. Jaja, entonces, si de verdad domino esta técnica, podría darle a cualquiera el Sharingan. Podría darle a cualquiera la liberación de la madera. Incluso podría extraer el chakra de Asura e Indra y cultivar mi propio Rinnegan. Capítulo 23. La siguiente tarea de Orochimaru fue la creación del fluido de fusión genética, un avance científico que le reportaría 8000 puntos de tecnología al completarlo. Pero al repasar los puntos de tecnología que había acumulado, Orochimaru se dio cuenta de que tenían poco valor inmediato. La mayoría de los objetos que podía comprar con ellos eran herramientas auxiliares útiles, pero no esenciales en ese momento. Su atención se había centrado por completo en su proyecto actual. La tecnología desbloqueada posteriormente, el fluido de reparación genética, tampoco tenía mucho atractivo, al menos por ahora. Supuestamente, este fluido podía reparar cualquier gen o célula gravemente dañado, pero la atención de Orochimaru se centraba en algo más. El fluido de fusión genética. Con sus prioridades definidas, los siguientes meses para Orochimaru fueron sencillos. Una estricta rutina de investigación y misiones. Sus días giraban en torno a dos actividades principales. Completar las misiones asignadas por Hiruzen y luego regresar a casa para sumergirse en experimentos genéticos. Todo lo demás que sucedía en el mundo le parecía irrelevante. La Primera Guerra Mundial Ninja aún estaba en pleno apogeo, pero como genin, Orochimaru permaneció prácticamente al margen de las consecuencias directas del conflicto. No sentía ninguna urgencia, sobre todo porque la guerra se acercaba a su fin y Konoha contaba con numerosos combatientes listos. Si la guerra hubiera sido más desesperada, incluso genin como él se habrían visto obligados a presentarse a los exámenes Chunin y enviados al campo de batalla. Pero por ahora, Orochimaru tenía tiempo. Tiempo para entrenar, tiempo para estudiar y tiempo para perseguir sus objetivos científicos sin distracciones. Y así, 2 años pasaron en un abrir y cerrar de ojos. Al final del año 18 de Konoha, Orochimaru tenía 8 años. Su casa se había transformado en un auténtico laboratorio, repleto de una gran variedad de especímenes animales y vegetales. Sonreía con satisfacción al contemplar las hileras de botellas y frascos llenos de serpientes, insectos, ratas, hormigas, pájaros y otras criaturas preservadas. Sus experimentos habían producido avances significativos, y su casa ahora parecía un centro de investigación completo, aunque pequeño. En estos 2 años, con la ayuda del sistema, Orochimaru se había convertido en un auténtico experto en genética. Había desarrollado sueros básicos de mejora genética, fluidos de reparación genética, extracción genética y, lo más importante, fluidos de fusión genética. Su comprensión de la genética superaba con creces todo lo que este mundo había visto jamás. La tecnología armamentística también se había desvelado en las primeras etapas del proceso, pero desarrollar armas requería equipo mucho mayor y acceso a minerales raros. Con sus limitados recursos actuales, no tenía forma de adentrarse en el mundo de las armas. Así pues, durante los últimos 2 años, Orochimaru se había dedicado por completo a la investigación genética. A medida que Orochimaru profundizaba en sus estudios de genética, aprendió una lección crucial, algo que, basándose en la fantasía humana, creía un mito.
Por ejemplo, creía que trasplantar genes de hormiga a un humano le otorgaría cientos de veces la fuerza de una hormiga. Pero en realidad, la fuerza de las hormigas se debía a su estructura corporal única, donde los huesos recubrían sus músculos de una manera que les permitía una fuerza proporcional tremenda. Esto no tenía nada que ver con la genética. Las estructuras corporales de los humanos y las hormigas eran fundamentalmente diferentes, y los genes de las hormigas no podían utilizarse de la forma que él había imaginado. Además, Orochimaru había aprendido que, si bien el suero de mejora genética era increíblemente potente al primer uso, sus efectos disminuían con cada dosis subsiguiente. Incluso mejorar la calidad del suero de mejora genética básico a niveles superiores solo resultaría en mejoras marginales, nada comparable a la fuerza y resistencia naturales de las células de un miembro del clan Senju. Mientras revisaba su reserva de drogas genéticas en el almacén del sistema, Orochimaru frunció el ceño levemente. Parece que es hora de llegar a un acuerdo con Konoha. Orochimaru llevaba un tiempo trabajando en el fluido de fusión genética, pero su investigación se había topado con un obstáculo debido a la escasez de muestras de sangre. Tras casi 1 año y medio de ensayo y error, finalmente logró desarrollar el primer fluido de fusión genética. Sin embargo, ni siquiera eso fue suficiente para impulsar su investigación. Necesitaba más inspiración, más muestras. Tras completar el fluido de fusión, desbloqueó el fluido de reparación genética, seguido del suero de mejora genética intermedio. Estos dos proyectos eran relativamente sencillos, extensiones de su investigación anterior. Le había llevado solo 4 o 5 meses completarlos. Orochimaru creía que, con su nueva experiencia, recrear el fluido de fusión genética no le llevaría más que unos pocos días. La investigación científica era difícil, pero una vez superado cierto umbral y con el conocimiento suficiente, era más fácil lograr avances con el mínimo esfuerzo. Esa era la realidad actual de Orochimaru. De no ser por la ayuda del sistema, ni siquiera él habría podido lograr un progreso tan inmenso en poco más de 2 años. Pero justo cuando estaba sumergido en sus pensamientos, un golpe rápido sonó en su puerta. Orochimaru. Orochimaru. Llamó la voz con urgencia. Orochimaru suspiró y se dirigió a la puerta. La abrió y encontró a Jiraiya afuera, irradiando su habitual energía hiperactiva. ¿Por qué gritas?, preguntó Orochimaru, ligeramente irritado. Te reto. Vamos al campo de entrenamiento. Jiraiya señaló con entusiasmo hacia el campo. Sin esperar la respuesta de Orochimaru, Jiraiya lo agarró del brazo, intentando arrastrarlo. ¿Desafío? Orochimaru levantó una ceja y soltó suavemente la mano de Jiraiya. No. Durante los últimos 2 años, Hiruzen había organizado numerosas sesiones de entrenamiento entre Orochimaru y Jiraiya. En cada ocasión, Jiraiya se había visto superado por completo, sin lograr asestarle ni un solo golpe decisivo. Como resultado, Orochimaru se había cansado de estas peleas desiguales. Después de todo, vencer continuamente a un oponente que no podía desafiarlo era aburrido. Oye. Esta vez aprendí un nuevo movimiento. Ahora sí que puedo vencerte. Dijo Jiraiya con una sonrisa traviesa, visiblemente emocionado. Y cuando te derrote, Tsunade tendrá que ser mi novia. Solo pensarlo me emociona. ¿Sigue soñando?, respondió Orochimaru con frialdad, echando un jarro de agua fría sobre la fantasía de Jiraiya. Aunque ganes, Tsunade seguirá sin interesarse por ti. Orochimaru no hablaba solo de memoria. Después de pasar tanto tiempo con Jiraiya y Tsunade, había llegado a comprender el gusto de Tsunade por los hombres. Los 2 criterios principales de Tsunade para elegir un compañero eran simples: fuerza y apariencia. Como princesa del clan Senju, era natural que Tsunade tuviera estándares altos. Ella misma poseía una fuerza inmensa, y aunque su belleza era innegable, tenía todo el derecho a ser selectiva. Jiraiya tenía una fuerza decente, pero su apariencia, bueno, dejaba mucho que desear. La fuerza por sí sola no basta, Jiraiya. Aunque consigas mejorar, esa cara tuya no la conquistará, dijo Orochimaru con un dejo de diversión. Jiraiya frunció el ceño, su confianza se desvaneció por un momento antes de recuperar su bravuconería habitual. TCH, ¿qué sabes tú? Espera y verás. Haré que se fije en mí, pase lo que pase. Orochimaru suspiró para sus adentros. Sabía lo decidido que podía ser Jiraiya, pero también sabía que algunas cosas no iban a cambiar por mucho que lo intentara. Capítulo 24. Las duras palabras de Orochimaru impactaron a Jiraiya, pero este era conocido por su insensibilidad. No iba a dejar que los comentarios de Orochimaru lo derribaran tan fácilmente. ¿Cómo sabes que es imposible si no lo intentas? Creo que si persisto, algún día podré conquistarla.
dijo Jiraiya con un optimismo obstinado. Luego, cambió de tema rápidamente. Entonces, ¿vamos a pelear o no? Orochimaru no dudó ni un segundo. No me interesa. Su negativa fue tajante y definitiva. Orochimaru tenía cosas más importantes que hacer y no podía perder el tiempo con los desafíos absurdos de Jiraiya. Sus días estaban llenos de experimentos y de perfeccionar sus conocimientos, no de complacer las fantasías de Jiraiya. Jiraiya parecía desanimado. Había entrenado durante días, con la esperanza de probar sus nuevas técnicas, pero allí estaba Orochimaru, dejándolo inerte. Era como lanzar un puñetazo a un algodón, sin resistencia, sin impacto. Simplemente frustrante. Tú. Justo cuando Jiraiya estaba a punto de seguir discutiendo, algo le llamó la atención. Su mirada se dirigió hacia la puerta abierta de Orochimaru, y su expresión cambió rápidamente a una de curiosidad. Oye, Orochimaru, ¿qué pasa en tu casa? La atención de Jiraiya se distrajo por completo. Observó los diversos frascos de vidrio, tubos de ensayo y demás equipo experimental esparcidos por la habitación. Oye, ¿qué es todo esto? ¿En serio, qué haces aquí? No era la primera vez que Jiraiya visitaba la casa de Orochimaru, pero nunca había entrado realmente, ni había visto lo que Orochimaru tramaba. Normalmente, Orochimaru mantenía la puerta bien cerrada y se aseguraba de que nadie pudiera espiar. Pero esta vez, quizás por accidente, o quizás porque Orochimaru ya no intentaba ocultarlo, la puerta estaba abierta, revelando lo que parecía un laboratorio en su interior. Aunque todo el equipo científico avanzado que proporcionaba el sistema estaba cuidadosamente guardado, las herramientas y suministros estándar de Konoha fueron suficientes para dejar a Jiraiya atónito. Botellas llenas de líquidos extraños, frascos con especímenes misteriosos y montones de libros estaban cuidadosamente dispuestos por la habitación. Jiraiya se quedó boquiabierto. Con solo 8 años, la visión de tanto equipo científico era deslumbrante. ¿Estos, son todos tuyos? Por supuesto, respondió Orochimaru rotundamente. ¿Qué diablos estás haciendo con todo esto? Preguntó Jiraiya, todavía en shock. Estoy mejorando mi fuerza, respondió Orochimaru con naturalidad. ¿Mejorar tu fuerza? Jiraiya parpadeó y soltó una carcajada. ¿Qué tontería es esa? Todo el mundo sabe que la forma de hacerse más fuerte es entrenando a diario, no jugando con botellas y frascos. ¿Qué podría hacer esto? Orochimaru lo miró con desprecio. Con tu inteligencia, no podría explicarlo. Orochimaru. Jiraiya. ¿Qué eres? ¿Qué es esto? En ese momento, Tsunade apareció de repente, descendiendo del tejado y entrando directamente por la puerta abierta. Miró a su alrededor, con los ojos abiertos de par en par por la sorpresa. Había visto muchas cosas en su juventud, pero esto era inesperado. Tsunade no sabía que Orochimaru estaba investigando. Observó las diversas botellas y frascos, despertada por la curiosidad. Su mirada se desvió entonces hacia una pila de libros de genética que había en la mesa cercana. Sin pensarlo, Tsunade agarró uno de los libros y hojeó algunas páginas. Esto es increíble. ¿De verdad lo entiendes? Al principio no lo entendí, respondió Orochimaru con calma, pero ahora sí. Al comenzar su investigación, Orochimaru se sintió confundido por gran parte de la jerga científica. Le llevó medio año desarrollar su primer lote de fluido de mejora genética primaria. Ahora, tras 2 años de intenso estudio y práctica, podía preparar varios lotes en tan solo unos días. Espera, ¿empezaste a estudiar esto hace mucho tiempo? Tsunade comprendió rápidamente lo que Orochimaru acababa de decir. Orochimaru asintió levemente. Tras 2 años de riguroso entrenamiento, la fuerza de Orochimaru había aumentado significativamente. Ya no sentía la necesidad de ocultar sus actividades a Tsunade ni a Jiraiya. Además, Konoha ya contaba con médicos y científicos que investigaban campos similares, así que su trabajo no parecía tan descabellado. Sin embargo, lo que distinguía a Orochimaru era que su investigación, guiada por el sistema, era mucho más avanzada que cualquier cosa que los investigadores de Konoha pudieran soñar. Tsunade estaba atónita. Un recuerdo la asaltó de repente. Hacía 2 años y medio, poco después de graduarse de la academia, Orochimaru le había pedido prestado dinero. En ese momento, no le dio mucha importancia, ya que Orochimaru se lo había devuelto tan rápido. Ahora, sin embargo, se dio cuenta de que probablemente había utilizado ese dinero para financiar estos experimentos. Dios mío, esto es increíble. Solo tenías 6 años en ese entonces, y ya estabas investigando todo esto. La mente de Tsunade corría, intentando procesar cómo una niña, nada menos que una de sus compañeras, podía estar realizando una investigación tan avanzada a tan temprana edad.
No pudo evitar preguntarse, ¿se debía a que Orochimaru había perdido a sus padres? ¿Acaso su obsesión por la ciencia era una forma de sobrellevar esa pérdida? La empatía de Tsunade se activó e inmediatamente comenzó a racionalizar las acciones de Orochimaru. Como se esperaba de ti, Orochimaru. Eres increíble. Dijo con genuina admiración en su voz. Pero Jiraiya, tras haber escuchado suficiente, no pudo contener su escepticismo. ¿Qué tiene de genial? Somos ninjas. Nuestra fuerza proviene del entrenamiento y la lucha, no de perder el tiempo con experimentos tan raros como este. Jiraiya había olvidado convenientemente que, momentos antes, había estado elogiando las habilidades de Orochimaru. Pero ahora, ver a Tsunade admirar la investigación de Orochimaru le dolió de una forma extraña, aunque no comprendía bien por qué. Tsunade respondió de inmediato. Aunque no lo entiendas, no por eso es menos impresionante. Además, cualquier cosa es mejor que lo que haces tú, idiota. Sí, soy un idiota. Pero por muy tonto que sea, sigo siendo mejor que tú, tonto. Antes de que Jiraiya pudiera terminar, Tsunade se enfureció. ¿Qué acabas de decir? Jiraiya, estás muerto. ¿Estoy muerto? Ja. Ven a atraparme primero. Jiraiya rió, retrocediendo con una sonrisa de suficiencia. Basta, intervino Orochimaru bruscamente, con voz fría. No causes problemas aquí. Tsunade y Jiraiya se quedaron paralizados. Incluso con 8 años, Orochimaru tenía un aura que exigía atención y respeto. Su tono fue suficiente para poner fin a sus discusiones, al menos por ahora. Jiraiya sonrió con suficiencia. ¿Ves? Orochimaru dijo que no causaras problemas. Así que deja de pelear conmigo, Tsunade. Tsunade, aún furiosa, parecía lista para lanzar otro puñetazo, pero se contuvo y miró a Orochimaru. Orochimaru, percibiendo la tensión, decidió cambiar de tema. Tsunade, dijo Orochimaru, tengo que ir a ver a Hiruzen-sensei. ¿Quieres venir conmigo? Por supuesto, respondió rápidamente, aprovechando la oportunidad para irse. El trío se dirigió a la oficina del Hokage. Al llegar, Hiruzen los saludó casi de inmediato. Tenía una expresión seria en el rostro. Llegaste en el momento justo, dijo Hiruzen. Dado tu buen desempeño en la aldea, he decidido que es hora de que te desplieguen en el frente. Adquirirás experiencia práctica en el campo de batalla. Los ojos de Orochimaru se entrecerraron levemente. Regresen y prepárense. Saliremos en 1 hora, agregó Hiruzen, con un tono que no dejaba lugar a discusión. Al escuchar esto, Orochimaru supo inmediatamente que sus planes tendrían que posponerse. El campo de batalla nos esperaba. Capítulo 25. La primera guerra ninja, a pesar de llamarse guerra, fue más bien como 2 aldeas enfrascadas en una prolongada batalla de desgaste. Konoha contra Kumogakure y Kirigakure contra Iwagakure. Comparada con los conflictos a gran escala que ocurrirían en el futuro, esta guerra fue relativamente monótona. Aún así, la lucha se prolongó durante años, y Orochimaru no entendía cómo estas pequeñas fuerzas, con solo unos pocos miles en cada bando, podían sostener un conflicto tan prolongado. ¿De verdad son tan cautelosos como para prolongar las cosas durante años? Reflexionó Orochimaru, aunque rápidamente descartó la idea. No le correspondía cuestionar las estrategias de señores de la guerra o generales de siglos pasados. Originalmente, tenía planes propios para intercambiar una versión debilitada del fluido básico de mejora genética que había desarrollado recientemente a cambio del apoyo de Konoha para impulsar su investigación científica. También albergaba la esperanza de acceder a los restos del primer Hokage, Senju Hashirama, cuyas células le interesaban enormemente. Pero con la llegada repentina de una misión, esos planes tuvieron que posponerse. 1 hora después, completamente armado, Orochimaru se encontraba en la entrada de la aldea de Konoha junto a Tsunade y Jiraiya. Los 3 vestían el equipo ninja habitual. Protectores de frente, uniformes ninja, bolsas de armas, pergaminos, vendas para piernas y zapatos ninja. Esta no era su primera misión, pero hasta ahora, sus tareas habían sido misiones mundanas de rango D como recoger basura, preservar campos, atrapar gatos y entregar cartas. En raras ocasiones, habían participado en misiones fuera de la aldea, pero estas eran solo para enfrentarse a bandidos locales, lo cual no representaba ningún desafío para ninguno de ellos. De hecho, nunca se habían topado con un auténtico ninja errante, y mucho menos con un enemigo de notable fuerza. Los bandidos con los que lucharon eran débiles, la clase de escoria que incluso los clones de sombra de Naruto podrían derrotar en segundos. Pero esta misión era diferente. Cuando Orochimaru, Tsunade y Jiraiya llegaron a la entrada de Konoha, encontraron a Hiruzen esperándolos.
Él también estaba completamente armado, con una armadura de batalla negra que le otorgaba una presencia imponente. A pesar de su aspecto serio, había un destello de orgullo en sus ojos al mirar a sus 3 estudiantes. Hiruzen no pudo evitar sentir una profunda satisfacción, especialmente al tratarse de Orochimaru. El talento natural y la dedicación del chico lo convertían en un prodigio, alguien a quien Hiruzen se enorgullecía de llamar su discípulo. Vamos, dijo simplemente Hiruzen. No hubo discursos inspiradores ni palabras apasionadas. Solo esas sencillas palabras para dar inicio a la misión. Durante el viaje, Hiruzen les informó sobre los detalles de la misión. Según su información, el segundo Hokage, Senju Tobirama, ya había regresado al frente con un grupo de ninjas experimentados. Los ninjas de la nube enemigos de Kumogakure habían comenzado a retirarse. Con la lucha más intensa terminada, el campo de batalla era ahora menos peligroso. Aún así, Hiruzen quería que sus estudiantes experimentaran la realidad de la guerra. Eran el futuro de Konoha, y tenía el deber de prepararlos para lo que estaba por venir. Quería que vieran de primera mano lo brutal que podía ser el campo de batalla. Mientras avanzaban velozmente por el bosque, los 4 saltaban de árbol en árbol, moviéndose como sombras entre el follaje. El paisaje a ambos lados se desdibujaba mientras se dirigían velozmente hacia el frente. Por fin. Dijo Jiraiya con entusiasmo, casi sin poder contenerse. Vamos al campo de batalla. Apuesto a que somos los más jóvenes, ¿eh? De hecho, con apenas 9 años, los 3 eran bastante jóvenes para ser desplegados en el campo de batalla durante la Primera Guerra Mundial Ninja. Sin embargo, Orochimaru, quien conocía el futuro, no pudo evitar pensar que su edad era bastante avanzada comparada con los estándares que se alcanzarían en las guerras futuras. En la línea temporal original, Uchiha Itachi fue llevado al campo de batalla a los 4 años, y Kakashi se graduó de la academia a los 5 y se convirtió en Chunin a los 6, entrando inmediatamente en combate. En comparación con esos prodigios, la edad de Orochimaru, Tsunade y Jiraiya no parecía particularmente temprana en absoluto. Cuanto más se acercaban al frente, más señales de batalla encontraban. Llegaron a la línea de defensa noreste del País del Fuego, e inmediatamente, la devastación de la guerra se hizo evidente. Los árboles estaban astillados y se balanceaban amenazadoramente, y las rocas se hicieron añicos. El suelo estaba sembrado de kunais, shurikens y espadas ninja rotas, señales de las intensas batallas que allí se habían librado. Si uno miraba con atención, incluso podía ver cadáveres que aún no habían sido retirados. Esto es la guerra, murmuró Jiraiya, con la voz mucho más baja. Su anterior entusiasmo se había desvanecido por completo, reemplazado por un silencio incómodo mientras observaba la carnicería que lo rodeaba. La visión de los cadáveres, con los ojos abiertos de par en par y los rostros contorsionados por el dolor, fue suficiente para inquietar incluso a Tsunade. Había entrenado para convertirse en una kunoichi fuerte, pero ningún entrenamiento podía preparar a nadie para los horrores de la guerra. Tanto ella como Jiraiya habían crecido en una aldea pacífica, y esta era su primera experiencia real en el campo de batalla. Orochimaru, sin embargo, mantuvo la calma. Ya fuera por la fortaleza mental que había desarrollado en su vida anterior o porque se había preparado mentalmente para lo que sabía que era inevitable, la escena que tenía ante sí no lo conmocionó. De hecho, sintió una extraña indiferencia. No era la primera vez que veía la muerte, y sin duda no sería la última. Ten cuidado, dijo Hiruzen tras comprobar el estado del cadáver más cercano. Todavía estamos a mediodía de viaje del frente, pero las cosas pueden cambiar rápidamente. Los 3 jóvenes ninjas asintieron, con sus sentidos agudos y alertas. Estaban a punto de continuar cuando de repente. Zuf. 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 6 figuras aparecieron de la nada, rodeándolos. El sonido de shurikens cortando el aire llenó el claro. Jiraiya y Tsunade se sobresaltaron y rápidamente adoptaron posiciones defensivas. Orochimaru entrecerró los ojos, observando las 6 figuras que los rodeaban. Se concentró en los protectores de frente que llevaban. ¿Uno de los nuestros?, murmuró Orochimaru en voz baja. En el caos de la batalla, distinguir entre aliados y enemigos era crucial. El protector frontal era la primera línea de identificación. Incluso si un enemigo usaba un jutsu de transformación, no atacaría a alguien que llevara el protector de la misma aldea a menos que estuviera completamente seguro. El líder del grupo, un ninja que llevaba gafas de sol, dio un paso adelante. ¿Es usted, Hiruzen-sama?, preguntó el hombre. Hiruzen sonrió levemente. Ah, Aburame Takuya. Me alegra verte. Al oír el nombre de su líder, los otros 5 ninjas se relajaron visiblemente.
Bajaron las armas y se dispersaron un poco, permitiendo que la tensión en el ambiente se disipara. Identidad confirmada. Retírense, ordenó Takuya a sus hombres. Orochimaru, al observar todo esto, se dio cuenta de lo tenso y peligroso que era el campo de batalla. Era mucho más riguroso de lo que había imaginado. Incluso en territorio aparentemente seguro, la confianza era frágil y fácil de romper. Esta era la realidad de la guerra, una realidad que pronto afrontarían de primera mano. Capítulo 26. La función principal de un protector de frente no es en realidad proteger la frente. Su uso principal es distinguir la lealtad del ninja en el campo de batalla. Después de todo, incluso dentro de la misma aldea, muchos ninjas pueden no conocerse personalmente. Y durante el caos de la batalla, ¿quién tiene tiempo para examinar de cerca cada rostro? Cuando dos equipos de ninjas se encuentran en la naturaleza, primero confirmarán sus lealtades e intercambiarán códigos de acceso para asegurarse de que están del mismo lado. En ese momento, Aburame Takuya escuchó a Hiruzen llamarlo por su nombre, asegurándole instantáneamente que esto no era un truco del enemigo. Después de todo, Takuya era solo un miembro ordinario del clan Aburame, no había forma de que el enemigo supiera su nombre a menos que estuvieran íntimamente familiarizados con su gente. Una vez que ambos lados confirmaron sus identidades, Hiruzen y Takuya intercambiaron rápidamente información antes de continuar su marcha hacia la línea del frente con Orochimaru y los demás. La guerra es aterradora, murmuró Jiraiya mientras corrían. La escena del campo de batalla ensangrentado aún permanecía vívida en su mente. La brutalidad de lo que había presenciado le dejó una profunda impresión, algo que podría conmocionar incluso a un luchador experimentado, y más aún a un niño. A los 8 años, la fortaleza mental de Jiraiya era limitada. Era la primera vez que veía el campo de batalla y, a decir verdad, incluso muchos ninjas adultos quedarían aterrados ante semejante masacre. Tsunade, corriendo a su lado, asintió. Sí, escuchar historias es una cosa, pero verlas en persona, es otra. La guerra siempre es así, dijo Hiruzen, intentando consolarlos. Ya se acostumbrarán. Ya había presenciado innumerables escenas similares y, con el tiempo, habían embotado sus emociones. Después de tranquilizarlos, la mirada de Hiruzen se dirigió hacia Orochimaru. Exteriormente, no hubo ningún cambio notable en la expresión de Orochimaru antes o después de la batalla. ¿Este niño nació naturalmente para ser un ninja? Hiruzen no pudo evitar preguntarse. En la frontera de Konoha, dentro del puesto militar. Oh, mono, ¿ya llegaste? El segundo Hokage, con armadura azul, los saludó al aterrizar. Su expresión era seria mientras terminaba de preparar su equipo. Varios shinobi prominentes de Konoha lo acompañaban, cada uno un pilar de la fuerza de la aldea. Entre ellos se encontraban el corpulento Akimichi Tofu, Uchiha Kagami, con el emblema de su clan, y Danzo, con una notable cicatriz grabada en la barbilla. No era la primera vez que Orochimaru veía a estos individuos, pero nunca los había visto tan de cerca. Ahora que tenía la oportunidad de examinarlos de cerca, podía sentir la inmensa fuerza que irradiaban estos veteranos. Sin embargo, fue el segundo Hokage quien más destacó. Aunque no exudaba su poder intencionalmente, Orochimaru podía sentir el aura abrumadora que poseía. Asintió Hiruzen a su maestro, el segundo Hokage. Sensei, los he traído al campo de batalla. Antes de que el segundo Hokage pudiera responder, Danzo lo interrumpió con una respuesta cortante. Hiruzen, ¿qué haces trayendo niños aquí? ¿Sabes dónde estás? Aunque eran compañeros de equipo, Danzo e Hiruzen también eran rivales, enfrascados en una lucha constante por el dominio. Se presionaban mutuamente, a veces por auténtica competencia, a veces por animosidad mutua. El segundo Hokage rara vez interfería en sus disputas, creyendo que la rivalidad generaba progreso. En cuanto a por qué Danzo se oponía tanto a que los niños estuvieran aquí, cualquier ninja obligado a ir al campo de batalla a los 6 o 7 años lo entendería. No era ideal, ni mucho menos. Si fuera por él, ningún niño pondría un pie en el campo de batalla. De verdad es Danzo. Y ahora, aquí estaban. Jaja, no te preocupes tanto, Danzo, respondió Hiruzen con una carcajada, un marcado contraste con el comportamiento frío y calculador de su futuro yo. Estos niños son más capaces de lo que crees. Estoy seguro de que nada saldrá mal. Danzo se burló, claramente poco convencido. Te arrepentirás cuando algo suceda. Basta, interrumpió el segundo Hokage. Lo hecho está. Centrémonos en la tarea. Su mirada se dirigió a Orochimaru, quien sintió el peso de la mirada del Hokage. Hiruzen, dirijo el grupo principal para atacar a su vanguardia. Tú toma un equipo de Anbu y elimina a los rezagados.
Sí, señor. Los Anbu eran una unidad especializada creada bajo el reinado del segundo Hokage. Su nombre completo era Fuerzas Especiales Tácticas y de Asesinato, un equipo de ninjas de élite cuidadosamente seleccionados entre los mejores de la aldea. Sus responsabilidades abarcaban desde proteger al Hokage y a la aldea de amenazas externas hasta llevar a cabo misiones de alto riesgo, como reconocimiento y asesinato. Las tareas solían ser peligrosas y, a veces, mundanas, como custodiar a prisioneros de alta prioridad. Debido a la naturaleza sensible de sus misiones, los miembros de Anbu siempre operaban usando máscaras blancas de animales para ocultar sus identidades, y todos los detalles de la misión se mantenían altamente clasificados. Los Anbu reportaban directamente al Hokage, y las órdenes eran emitidas a través del líder del escuadrón, quien luego dirigía al equipo para ejecutar sus objetivos. Por ahora, a Hiruzen se le había confiado temporalmente el mando de uno de esos escuadrones Anbu de 5 hombres. El equipo, todos vestidos con uniformes oscuros y máscaras de animales, estaba formado por 4 hombres y una mujer. Incluyendo a Hiruzen y Orochimaru, el grupo ahora era de 9. Su misión era localizar y eliminar a los ninjas de Kumo, quienes, como ellos, operaban en pequeños escuadrones tácticos. Hiruzen-sama, dijo vacilante uno de los Anbu enmascarados, ¿está seguro de que traer a estos niños es una decisión sabia? Capítulo 27. Hiruzen-sama, ¿está seguro de que es una sabia decisión traer a estos niños aquí? Mientras se movían sigilosamente a través de la densa jungla, uno de los miembros de Anbu miró a Orochimaru y a los demás, con la voz llena de dudas. El escuadrón Anbu estaba afiliado directamente al Hokage y solía encargarse de tareas altamente especializadas, por lo que no solían cruzarse con otros. Sabían que Tsunade era miembro del prestigioso clan Senju, pero desconocían quiénes eran Jiraiya y Orochimaru. En el campo de batalla, la edad no era la única preocupación. Lo que realmente importaba era si alguien tenía la fuerza para defenderse en una pelea. ¿Podrían estos niños mantener el ritmo o, peor aún, se convertirían en una carga en el fragor de la batalla? Tsunade, al ser una Senju y descendiente directa tanto del primer como del segundo Hokage, era una excepción. Aunque su fuerza no estuviera plenamente desarrollada, nadie podía ignorar por completo su potencial. Pero Jiraiya y Orochimaru eran claramente de origen civil. ¿Cuánta capacidad de combate podían poseer realmente los hijos de la gente común? Águila, no los subestimes, dijo Sarutobi Hiruzen con una leve sonrisa, comprendiendo el escepticismo del capitán Anbu. Si se desata una pelea, podrías llevarte una sorpresa. Podrías acabar siendo invencible para ellos. Cada miembro de Anbu tenía un nombre en clave, y el de este capitán era Águila. Los ojos de Águila se entrecerraron con insatisfacción ante las palabras de Sarutobi. Con el debido respeto, Hiruzen-sama, sé que son sus discípulos, pero ¿no le parece demasiado? Así es, son solo niños. Intervino uno de los otros Anbu. Quiero decir que aún no han visto una batalla real, añadió otro. Varios miembros de Anbu inmediatamente expresaron su acuerdo, sus tonos despectivos dejaron en claro que no pensaban muy bien en Jiraiya y Orochimaru. Después de todo, por muy talentosos que fueran estos dos niños civiles, ¿qué podían hacer con tan solo 8 años? Ni siquiera los prodigios de clanes prominentes podrían igualar las habilidades de los miembros entrenados de la Anbu. Para ellos, era ridículo que estos niños estuvieran allí. Sarutobi, sin embargo, solo rió levemente. Águila, zorro, después de todos sus años como ninjas, seguro que ya se han dado cuenta de que los genios existen en este mundo, ¿verdad? ¿Genios? Se burló Águila, con un escepticismo palpable. Quizás, pero por mucho talento que tengan, hay un límite a lo que los niños pueden hacer. No pueden ser tan poderosos. ¿No es esa la verdad? Murmuró otro Anbu en acuerdo. Antes de que la conversación pudiera continuar, Tsunade y Jiraiya, habiendo escuchado todo, no pudieron contener su frustración por más tiempo. Oigan, tíos de Anbu, no nos menosprecien así. Espetó Jiraiya. Así es. Somos más fuertes de lo que crees. Añadió Tsunade, entrecerrando los ojos en señal de desafío. Los 3 jóvenes ninjas siempre habían sido excepcionalmente talentosos. A pesar de su juventud, sus habilidades ya superaban a las de muchos de sus compañeros. De hecho, tenían el potencial innato para superar a muchos Chunin experimentados. Para contextualizar, los Chunin eran el rango ninja más común en todas las aldeas. Incluso entre los Anbu, había numerosos Chunin destacados. La afirmación de Sarutobi no era una exageración. Lo único que les faltaba a estos 3 era experiencia en el campo de batalla real. Jaja, los niños sí que tienen confianza, ¿no? Dijo uno de los Anbu con una sonrisa burlona.
Sí, a ver si siguen siendo tan atrevidos cuando se enfrentan a un enemigo. Ojalá no se hagan pis. Rió otro. Ja, ja, ja. Tú. Antes de que Tsunade pudiera contraatacar, Orochimaru, quien había permanecido en silencio hasta ese momento, interrumpió repentinamente con una voz fría y serena. Todos, deténganse. Hay enemigos más adelante. De inmediato, todo el grupo quedó en silencio y todas las miradas se posaron en Orochimaru. Incluso Hiruzen se sorprendió. Sarutobi levantó la mano, indicándoles a todos que se detuvieran. Orochimaru, ¿qué pasa? Hay enemigos más adelante, repitió Orochimaru con voz firme. Una de las Anbu, la ninja sensorial designada del escuadrón, estaba visiblemente confundida. ¿Enemigos? Chico, no te inventes cosas. Yo soy la sensora aquí, y no he sentido nada, espera. Se quedó paralizada a media frase mientras su expresión cambiaba. Oh, no. Hay enemigos. Todos, prepárense. Zuf, zuf, zuf. En un instante, el grupo de 9 se convirtió en manchas borrosas, moviéndose rápidamente para buscar refugio en medio del espeso follaje. Mientras se acomodaban en sus posiciones, escondidos detrás de árboles y rocas, muchos de los Anbu lanzaron miradas de reojo a Orochimaru, sus expresiones ya no estaban llenas de escepticismo, sino más bien con un destello de reconocimiento. Hiruzen, Tsunade y Jiraiya estaban menos sorprendidos, sabiendo que Orochimaru poseía un sentido innato del peligro, pero los miembros de Anbu estaban estupefactos. ¿Este niño también es del tipo sensorial?, murmuró uno de ellos con voz llena de admiración. La sensora Anbu, cuyo nombre en clave era Ruiseñor, estaba particularmente atónita. Se enorgullecía de su capacidad perceptiva. Si bien no era la sensora más fuerte de la aldea, era lo suficientemente hábil como para ser asignada a Anbu. Sin embargo, este joven había detectado al enemigo antes que ella. ¿Eso significaba que las habilidades de percepción de Orochimaru eran más fuertes que las de ella? Sin embargo, lo que ninguno de ellos sabía era que las acciones de Orochimaru no se debían únicamente a su talento natural. Había empleado en secreto una técnica propia, un pequeño enjambre de moscas casi invisibles, parte de una tecnología exclusiva suya. Las había liberado delante del grupo para explorar cualquier amenaza potencial en la espesura del bosque. En una zona de guerra, donde las emboscadas enemigas podían ocurrir en cualquier momento, la vigilancia era clave. Mientras que el resto del grupo dependía de sus sentidos, las moscas de Orochimaru podían moverse más rápido y detectar enemigos a gran distancia. Así fue como logró localizar con precisión la ubicación del enemigo antes incluso de que Nightingale pudiera hacerlo. Silbido. Antes de que nadie pudiera pensar demasiado en el asunto, 3 figuras aparecieron de repente entre los árboles que tenían delante, corriendo a través de la maleza. Cuando aparecieron, la luz del sol se reflejó en el metal de sus protectores de frente, que llevaban el símbolo inconfundible de la aldea oculta en las nubes, Kumogakure. Capítulo 28. Frontera de Konoha, línea de defensa de la aldea ninja Kumo. En la densa jungla, un grupo de alrededor de una docena de figuras veloces y ágiles se deslizaban entre la maleza con facilidad practicada. Entre el grupo, tanto hombres como mujeres eran fácilmente reconocibles por su piel oscura y las sofisticadas espadas ninja que portaban a la espalda. Su atuendo y comportamiento los identificaban como la élite de la aldea ninja de Kumo. Maldita sea, ¿en qué está pensando el Raikage al comprometerse así con Konoha?, se quejó de repente uno de los hombres, con un tono lleno de insatisfacción. A juzgar por su voz, estaba claro que no estaba contento con la decisión de su líder. Exactamente. Después de tanto tiempo y tanta lucha, ¿cómo puede un simple acuerdo borrar el odio que nos separa? Estoy de acuerdo. Esos ninjas de Konoha merecen morir, añadió otro enojado, con la voz llena de veneno. Varios otros ninjas del equipo asintieron en señal de acuerdo, con expresiones oscuras. Basta. El líder del grupo, un ninja llamado Shai, interrumpió con voz severa. Sé que algunos de ustedes perdieron a sus familiares en Konoha, pero Raikage-sama nos dio órdenes y debemos obedecerlas. TCH, lo sé, se quejó uno de ellos, pero antes de irnos, vamos a divertirnos un poco más en este campo de batalla. Así es. Al menos podemos matar a unos cuantos perros más de Konoha antes de retirarnos. Exactamente. Espero que nos encontremos con alguien. Aguanten. Shai, ahora agachado en la rama de un árbol, levantó la mano bruscamente, indicando al grupo que se detuviera. Todos se detuvieron de inmediato, con movimientos disciplinados y silenciosos. ¿Qué pasa, Capitán Shai?, preguntó uno de los ninjas detrás de él. Con una sonrisa maliciosa, Shai respondió. Parece que hemos encontrado un pequeño ratón.
Ah. El ninja que había hablado le devolvió la sonrisa. Kai, ¿sientes algo? El ninja llamado Kai, un hombre fibroso, asintió y se arrodilló en el suelo, apoyando ligeramente dos dedos sobre la tierra. Cerró los ojos, concentrándose profundamente. ¿Cuántos puedes sentir? Preguntó Shai, con la voz tensa por la anticipación. 9 personas, respondió Kai con confianza, con los ojos aún cerrados. Estaba claro que Kai era el ninja sensorial del equipo, y en la espesura del bosque, donde la visibilidad era limitada, a menudo eran estas habilidades basadas en la percepción las que determinaban la victoria en la batalla. Al identificar el número y la posición de los enemigos, se podía diseñar una estrategia adecuada. ¿Solo 9? Sonrió Shai, mirando a su propio grupo de 12. Parece que llevamos la ventaja. Llevaré a 2 de ustedes conmigo para traerlos. Los demás, esperen el momento oportuno para atacar. Comprendido. Zas. Dim dim dim. 3 ninjas de Kumo aparecieron en el claro, y el grupo de Konoha lanzó un ataque inmediato. Varios shurikens fueron lanzados en rápida sucesión. Los 3 ninjas de la nube, que habían anticipado la emboscada, desviaron fácilmente los proyectiles. ¡Ja! Cobardes de Konoha, salgan a luchar contra nosotros. Gritó uno de los ninjas de Kumo con tono burlón y voz llena de desprecio. Ja ja ja, ¿de verdad creíste que podrías emboscarnos? Mientras se burlaban de sus enemigos, los ninjas de Kumo esquivaban hábilmente los ataques mientras lanzaban kunai equipados con etiquetas explosivas a cambio. Auge. Las explosiones sacudieron los escondites del equipo de Konoha. Hiruzen, observando el caos que se desataba, entrecerró los ojos. Su ninja sensorial es muy hábil, Águila, entrétenlos todo lo que puedas. Entendido. Respondió el ninja Ambu conocido como Águila. Rápidamente formó sellos y golpeó el suelo con las manos. Liberación de la tierra. Ataque de rocas. Inmediatamente, rocas afiladas y dentadas surgieron de la tierra y se precipitaron hacia los ninjas de Kumo como una descarga de balas. Hiruzen miró a sus 3 jóvenes estudiantes. Orochimaru, Tsunade, Jiraiya, luchen como siempre, pero con cuidado. Lo tengo. Respondieron los 3 al unísono. Hiruzen se volvió hacia el resto del grupo. Todos, vengan conmigo a enfrentar al enemigo. Sí, señor. En un instante, la forma de Hiruzen se desdibujó en una imagen secundaria mientras lideraba la carga hacia el campo de batalla. La batalla comenzó en serio, y el caos se desató cuando cada ninja de Konoha se encontró cara a cara con un oponente. El propio Hiruzen fue rápidamente atacado por 3 ninjas de Kumo, cuyos ataques combinados lo obligaron a mantenerse a la defensiva. Mientras tanto, Jiraiya observaba la escena con los ojos abiertos de miedo. Tragó saliva con dificultad, visiblemente nervioso por la intensidad de la batalla. Justo cuando estaba a punto de hablar, Orochimaru lo agarró del cuello y tiró de él hacia adelante. Deja de soñar despierto, la fría voz de Orochimaru cortó el ruido mientras arrastraba a Jiraiya a un lugar seguro. Auge. Una explosión masiva sacudió el suelo justo donde Jiraiya había estado parado hacía unos momentos. Estuvo cerca. Exclamó Jiraiya, agarrándose el pecho con alivio. Estaba a punto de agradecerle a Orochimaru cuando... Zuf, zuf, zuf. De repente, 3 ninjas de Kumo aterrizaron frente al trío. 2 hombres y una mujer. ¿Ah, sí? ¿Qué tenemos aquí? ¿Solo 3 mocosos? Se burló uno de los hombres. Ja ja ja, ¿los niños de tu edad no deberían seguir chupándose las tetas a sus madres? Se burló el otro hombre. La niña, sin embargo, no le hizo tanta gracia. Deja de hacer tonterías. Puede que sean niños, pero siguen siendo nuestros enemigos. Acabemos con esto rápido. En el campo de batalla, la edad no importaba. Si llevabas el protector frontal del enemigo, eras un blanco fácil de eliminar. Con una sonrisa fría, la ninja sacó su espada y saltó al aire, gritando. Ya que están aquí en el campo de batalla, no me culpen por ser despiadada. Mueran, pequeños mocosos. Su espada brilló bajo la luz del sol mientras realizaba un poderoso movimiento estilo nube, corte de luna creciente. Zas. La energía de la espada en forma de media luna cortó el aire y se dirigió sin piedad hacia Orochimaru y los demás. Los ninjas de Kumo, expertos en combate cuerpo a cuerpo y conocidos por su dominio de los jutsus de rayos y las técnicas de espada, creían que una vez acortadas las distancias, la victoria estaba asegurada. La mayoría de los ninjas de Konoha eran más débiles en el combate cuerpo a cuerpo, y solo los clanes Uchiha y Niga tenían la capacidad de contrarrestar con fiabilidad esos ataques directos. Para estos 3 ninjas de Kumo, parecía una victoria fácil. Sonido metálico.
Se escuchó el sonido del metal chocando cuando el ataque de la ninja femenina fue bloqueado. Sus ojos se abrieron de par en par, sorprendida. ¿Qué? ¿Bloqueado? Por este mocoso. Nani. Orochimaru, con el rostro inexpresivo, había interceptado el golpe con su propia espada. Sin decir palabra, su manga izquierda se abrió de repente, e innumerables serpientes salieron disparadas de su brazo. Manos de serpiente de sombra ocultas. Las serpientes se abalanzaron sobre los ninjas de Kumo con una velocidad aterradora. Jiraiya. Gritó Orochimaru. Entendido. Jiraiya finalmente salió de su aturdimiento, formando rápidamente sellos manuales. Arte ninja. Aguja Hiz. Puntas de cabello endurecidos salieron disparadas de la cabeza de Jiraiya, creando una barrera defensiva tan afilada como el acero. ¡Cuidado!, gritó uno de los ninjas de Kumo. Pero antes de que pudieran reaccionar, Tsunade, con un grito de batalla, cargó hacia adelante y golpeó su puño contra el suelo. Auge. La tierra se quebró bajo su golpe, provocando temblores que recorrieron todo el campo de batalla. En medio del caos, uno de los ninjas de Kumo gritó: «Tu oponente soy yo. Veamos si puedes sobrevivir a esto». Capítulo 29. Manos de serpiente de sombra oculta. Esta era la técnica característica de Orochimaru. Tras recibir el jutsu de invocación 2 años atrás, Orochimaru desarrolló esta técnica como una extensión del mismo. Para él, aprender ninjutsu se había vuelto mucho más fácil comparado con el complejo proceso de la investigación científica. Los proyectos científicos, incluso los más sencillos, podían tardar entre medio año y un par de años en completarse. Incluso con su experiencia en la creación de sueros de mejora genética, tardó 2 meses en desarrollar el fluido de reparación genética en el que había estado trabajando. Pero el ninjutsu, esa era otra historia. Los principios de la mayoría del ninjutsu, excluyendo las técnicas secretas y los Kekkei Genkai, límites de linaje, eran relativamente sencillos. Con un maestro que lo guiara, Orochimaru podía aprender nuevas técnicas en un día, quizá 2 como máximo. Incluso sin maestro, si estudiaba una técnica de forma independiente, rara vez le llevaba más de 3 días. Manos ocultas de la serpiente de sombra era un ninjutsu basado en la invocación. Orochimaru, con su vasto intelecto, tardó solo 3 días en crear la técnica, empleando principios de nigromancia y su vasto conocimiento de la invocación. Aunque esta técnica podría no parecer abrumadoramente poderosa en su conjunto, y rara vez era letal en sus versiones originales, su verdadero valor residía en su utilidad. Las innumerables serpientes que brotaban del brazo de Orochimaru tenían cada una un propósito distinto: intimidar, atar y capturar. Y lo mejor, el jutsu no requería sellos manuales, lo que lo hacía increíblemente práctico y rápido de ejecutar. A menos que fueras un ninja de tipo velocidad, esquivar esta técnica era casi imposible. En ese momento, la ninja Kumo no se quedaba atrás. No era lenta ni había subestimado a sus oponentes, pero nunca imaginó que Orochimaru podría bloquear su rápido ataque con un solo kunai. Es más, nunca esperó que Orochimaru la atacara con un método tan inusual. La tomó completamente por sorpresa. En el momento en que su espada fue desviada por el kunai de Orochimaru, las serpientes de sus mangas se abalanzaron sobre ella, mordiéndola y constriñéndola. En ese instante, se dio cuenta de que algo andaba terriblemente mal, pero ya era demasiado tarde. Zuf, zuf, zuf. De la cabeza y el cuerpo de Jiraiya, innumerables hebras de cabello blanco salieron disparadas como agujas, afiladas y densas como la lluvia. La ninja de Kumo, atrapada por las serpientes de Orochimaru, no tuvo tiempo de evadirlas. Las agujas de pelo blanco, con su inmenso poder penetrante, surcaron el aire hacia ella. Intentó forcejear, pero las serpientes de Orochimaru la tenían completamente inmovilizada. No podía moverse. A diferencia de Tsunade y Sakura, quienes poseían una fuerza monstruosa, la mayoría de los ninjas no podían liberarse de un vínculo tan fuerte. Sus compañeros de equipo vieron su situación y trataron de correr a ayudarla, pero Tsunade les bloqueó el camino con un golpe devastador al suelo. Auge. La tierra se hizo añicos bajo su puño, lanzando trozos de roca en todas direcciones. Puf, puf, puf. Casi simultáneamente, el Hiz aguja de Jiraiya cayó sobre la ninja de Kumo, convirtiéndola en un alfiletero ensangrentado. Ni siquiera tuvo tiempo de gritar antes de quedar reducida a un esqueleto sin vida. ¡Maldita sea! Estos mocosos. Los 2 ninjas Kumo restantes estaban furiosos. Habían subestimado a estos chicos, pensando que la batalla sería sencilla. Nunca imaginaron que uno de los suyos moriría tan rápidamente. Bastardos, Jiraiya. ¿Qué está pasando ahí?
El capitán de Kumo, Shai, oyó el grito de muerte de su camarada desde el otro lado del campo de batalla. En medio de la pelea, gritó furioso, intentando comprender cómo uno de sus ninjas adultos había sido derrotado por unos simples niños. Ni siquiera habían decidido el resultado de su propia lucha, y estos niños ya estaban manejando su lado de la batalla. No tenía sentido. Necesitaba respuestas. Jiru, uno de los ninjas Kumo restantes, apretó los dientes con frustración y furia. Estos no son unos mocosos comunes. Maldita sea, los voy a matar. Su voz estaba llena de rabia e incredulidad. Tanto Jiru como su compañero restante aferraron sus espadas ninja con fuerza, con la mirada fija en los 3 jóvenes ninjas de Konoha que tenían frente a ellos. Ya no podían subestimarlos. Tenían que vengar a su camarada caído. Al mismo tiempo, Orochimaru observaba la situación con calma. Su mirada se dirigió a su kunai, cuya hoja ahora tenía un visible desprendimiento por bloquear el ataque enemigo. Quedó impresionado por el filo de la espada del ninja de Kumo. Mirando a Jiraiya, quien seguía paralizado por la conmoción, Orochimaru frunció aún más el ceño. «Jiraiya, ¿qué te pasa?», preguntó Orochimaru con voz irritada. Jiraiya, pálido y tembloroso, murmuró. Realmente maté a alguien. Solo tenía 8 años. Hasta entonces, las misiones que les habían asignado consistían simplemente en someter o capturar enemigos. Nunca antes Jiraiya había quitado una vida. La comprensión de que acababa de matar a alguien por primera vez le provocó un escalofrío que le estremeció el corazón. Orochimaru, por otro lado, permaneció imperturbable. Era la primera vez que experimentaba algo así, pero a diferencia de Jiraiya, el acto de matar no lo perturbó. En todo caso, sintió una extraña excitación, como si algo en su interior se hubiera desatado. El odio, la frustración que albergaba, había encontrado una salida, y matar al enemigo solo amplificó ese sentimiento. ¿Y qué?, dijo Orochimaru con frialdad, sin compasión en su voz. Si no los matas, te matarán. ¿No te sometiste a un entrenamiento mental para esto? Tsunade, aunque un poco más compasiva que Orochimaru, también sacó rápidamente a Jiraiya de su estupor. Jiraiya, no es momento de dudar. Esto es la guerra. Criada en el clan Senju, donde generaciones de guerreros habían luchado y muerto, Tsunade había asimilado la dura realidad de la batalla más rápido que Jiraiya. Sabía que la compasión y la vacilación podían ser fatales en el campo de batalla. Pero, tartamudeó Jiraiya, todavía luchando con su conciencia. No hay ningún pero. Ya vienen. Interrumpió Orochimaru con dureza. Los 2 ninjas Kumo restantes, enfurecidos por la muerte de su camarada, ya estaban cargando hacia ellos con sus espadas desenvainadas, listos para vengarse. Los 3 jóvenes ninjas de Konoha retrocedieron rápidamente, tratando de mantener cierta distancia mientras los ninjas de Kumo avanzaban. Mientras tanto, la batalla a su alrededor se intensificaba. En otras partes del campo de batalla, otros ninjas comenzaban a sufrir bajas. Liberación de la tierra. Río de flujo de la tierra. El suelo bajo uno de los ninjas de Kumo se volvió repentinamente blando y resbaladizo, formando un río de lodo que lo arrastró hacia abajo. Antes de que pudiera reaccionar, sus piernas quedaron atrapadas en el lodo, impidiéndole escapar. Estilo nube. Corte descendente. En otra parte del campo de batalla, un ninja Anbu de Konoha fue alcanzado por la espada de un ninja de Kumo, quien le abrió un profundo corte en el pecho. La sangre salpicó mientras el ninja gruñía de dolor y se tambaleaba hacia atrás. Shuriken, kunais y etiquetas explosivas volaron por el aire, detonando en todo el bosque mientras los sonidos de la batalla llenaban toda el área. Hiruzen, tras despachar rápidamente a uno de los ninjas de Kumo, observó a los 3 niños que seguían enfrascados en una feroz pelea con sus oponentes. Entrecerró los ojos con preocupación al notar que los 2 ninjas de Kumo restantes parecían estar tomando la delantera. Orochimaru. Esta es tu oportunidad, úsala. Gritó, haciéndole una señal a su alumno. Los ojos de Orochimaru brillaron de comprensión. Sin dudarlo, movió la muñeca, sacó un kunai con una etiqueta explosiva y lo lanzó hacia el enemigo. Auge. La explosión obligó a los 2 ninjas de Kumo a retirarse, creando momentáneamente una brecha entre ellos y los jóvenes ninjas de Konoha. Zuf, zuf, zuf. Orochimaru, Tsunade y Jiraiya se reagruparon de inmediato, espalda contra espalda. Sin decir palabra, se mordieron los pulgares, haciéndose sangre, y comenzaron a formar sellos manuales en perfecta sincronía. Jabalí, perro, pájaro, mono, carnero. Jutsu de invocación. Al unísono, golpearon el suelo con las palmas de las manos. Bang. Bang. Bang.
3 enormes nubes de humo blanco surgieron del suelo, elevándose y cubriendo el campo de batalla. Al disiparse rápidamente, 3 invocaciones gigantescas aparecieron ante los aturdidos enemigos. Pero eso no fue todo, hubo una cuarta convocatoria. De pie junto a los 3 jóvenes invocados estaba el propio invocado de Hiruzen, el poderoso rey mono Enma. Los ninjas de Kumo observaban con incredulidad las enormes criaturas que se alzaban ante ellos. La enorme serpiente de Orochimaru, el sapo de Jiraiya, la babosa de Tsunade y el rey mono de Sarutobi estaban ahora en el campo de batalla. «Maldita sea», maldijo uno de los ninjas de Kumo en voz baja. Sabía que el curso de la batalla había cambiado drásticamente. No eran unos mocosos comunes. Eran claramente prodigios entrenados por uno de los mejores ninjas de Konoha. Las probabilidades de ganar se habían desplomado. «Prepárense», gritó Shai a su equipo, aún concentrado en el combate contra Hiruzen. «No podemos rendirnos ahora». Con el apoyo de sus invocaciones, Orochimaru, Jiraiya y Tsunade se prepararon para la siguiente fase de la batalla. La verdadera batalla estaba a punto de comenzar, y esta vez, los ninjas de Kumo se enfrentaban a fuerzas mucho mayores de las que habían anticipado. Con una sonrisa segura, Orochimaru apretó su kunai con más fuerza, con la mirada fría fija en el enemigo. «Acabemos con esto». Capítulo 30. Invocar bestias. Estos niños son increíbles. Asombroso. Los Anbu de Konoha, aunque estaban inmersos en sus propias batallas, no pudieron evitar notar de reojo las enormes figuras que aparecieron junto al joven Sannin. Sentían una profunda admiración por los 3 niños de quienes antes habían dudado. En ese momento, finalmente reconocieron la fuerza y el potencial de Orochimaru, Jiraiya y Tsunade. Después de todo, no todos los ninjas tenían la capacidad de invocar bestias ninja. Y tener una invocación lista para el combate en el campo de batalla aumentaba significativamente la fuerza de un ninja, especialmente en enfrentamientos prolongados. Los Anbu lo sabían muy bien por experiencia propia. Odioso. Los ninjas de Kumo, una vez llenos de confianza, ahora estaban congelados, agarrando sus espadas con fuerza, sus rostros llenos de terror mientras miraban a las 3 bestias ninja convocadas por los mocosos de Konoha. 2 de las criaturas invocadas, un sapo y una babosa, no parecían particularmente amenazantes a primera vista. La babosa parecía pasiva, y el sapo tampoco parecía un buen luchador. Pero la enorme pitón con estampado de flores irradiaba amenaza, con su grueso cuerpo enroscado y listo para atacar, y sus agudos ojos brillaban peligrosamente. «Señora Tsunade». La voz de la babosa, Katsuyu, era suave y melódica, calmando instantáneamente a cualquiera que la escuchara. La invocación de Jiraiya, un pequeño sapo, suspiró profundamente antes de hablar. «Jiraiya, estaba disfrutando de un poco de paz y tranquilidad, ¿y ahora me llamas?» «TCH, espera, me has traído a un campo de batalla». En cuanto aparecieron las bestias invocadas, hablaron de inmediato con sus invocadores. Sin embargo, la pitón de Orochimaru no dijo nada, simplemente siseó con anticipación. En lo profundo de la mente de Orochimaru, la voz de la serpiente se coló en sus pensamientos, reconociéndolo. «Maestro». Antes de la deserción de Orochimaru, los lazos entre los 3 jóvenes ninjas eran realmente extraordinarios. Incluso Orochimaru, quien rara vez mostraba mucho sentimentalismo, no pudo evitar sentir un toque de nostalgia y camaradería al estar con sus compañeros. Durante 2 años, bajo la guía de Sarutobi y Hiruzen, los 3 habían entrenado codo con codo, desarrollando no solo fuerza, sino también confianza mutua. Su trabajo en equipo se había fortalecido. Las manos ocultas de la serpiente de sombra, combinadas con el Hizaguja de Jiraiya, por ejemplo, eran una combinación letal que habían perfeccionado con la práctica. La sincronización que tenían con sus bestias de invocación no era la excepción. Firmar un contrato de sangre era la clave para invocar bestias, y el tamaño y el poder de la criatura invocada a menudo dependían de la capacidad de chakra del ninja. La babosa de Tsunade, Katsuyu, podía ajustar su tamaño según la cantidad de chakra que Tsunade invirtiera en la invocación. De igual manera, las serpientes de Orochimaru y los sapos de Jiraiya variaban en especie y fuerza según el chakra disponible. A la tierna edad de 8 años, los Sannin aún contaban con reservas de chakra limitadas. Por consiguiente, las bestias que invocaban no eran tan grandes como las que invocarían en el futuro. Actualmente, la babosa de Tsunade y el sapo de Jiraiya eran apenas un poco más altos que un humano adulto. La serpiente invocada por Orochimaru, aunque formidable, medía entre 7 y 8 metros de largo, y su cuerpo era más grueso que el muslo de un hombre adulto.
Dicho esto, Orochimaru ya había tomado el suero de mejora genética intermedia, que había duplicado su capacidad de chakra en los últimos 2 años. Su fuerza real superaba con creces la que mostraba ahora. Sin embargo, para seguir el ritmo de Tsunade y Jiraiya, había optado por una invocación más pequeña, sabiendo que invocar una serpiente más grande podría causar complicaciones innecesarias. En realidad, Orochimaru debía ser cauteloso al invocar serpientes, especialmente al invocar a la más grande y peligrosa, Manda. A diferencia de las demás criaturas invocadas, las serpientes de la cueva Richie eran notoriamente feroces e independientes. Incluso Manda, cuya inteligencia superaba con creces a la de una bestia común, era cruel, implacable y a menudo desafiante. Si Orochimaru alguna vez invocara a Manda, probablemente tendría que luchar con la serpiente para tomar el control. En ese momento, eso no era necesario, y Orochimaru tampoco tenía el tiempo ni la disposición para lidiar con una criatura tan rebelde. Al regresar a la batalla, los ninjas de Kumo, que antes tenían la ventaja numérica, ahora se encontraban en igualdad de condiciones. Peor aún, habían subestimado a Sarutobi Hiruzen y, por extensión, a sus discípulos. Hiruzen ya había eliminado a un ninja enemigo, y el trío de jóvenes Sannin había despachado rápidamente a otro con su ataque sorpresa. Ahora, los ninjas de Kumo solo contaban con un miembro extra. Pero tan pronto como aparecieron las 4 bestias invocadas, su ventaja numérica desapareció. Enma, el rey mono Hiruzen, en particular, infundía terror en los ninjas de Kumo que quedaban. Enma era una pesadilla para cualquiera que se enfrentara a él en combate. Su inmensa fuerza y sus afiladas garras podían destrozar incluso las defensas más sólidas y, como los ninjas de Kumo aprendieron rápidamente, podía agarrar sus espadas ninja directamente con sus poderosas manos. Dim dim. Bang bang. Tsunade, quítate del camino. Gritó Orochimaru. Lo tengo. Respondió Tsunade al instante, impulsándose con los dedos de los pies y saltando hacia atrás con gracia, dándoles a Orochimaru y Jiraiya espacio para moverse. Los 2 chicos rápidamente formaron sellos manuales, preparándose para lanzar un ataque combinado contra los ninjas de Kumo ahora enredados con las bestias invocadas. Liberación de fuego. Bala de fuego. Liberación de viento. Gran avance. El fuego y el viento se combinaron en perfecta armonía, el viento avivó las llamas hasta formar un infierno masivo que se extendió hacia los ninjas de Kumo restantes. Sush. El fuego rugió por el campo de batalla como un reguero de pólvora, consumiendo todo a su paso. En cuestión de segundos, los gritos resonaron entre las llamas, mientras los ninjas de Kumo se veían atrapados en el calor abrasador. Shuriken, kunais, etiquetas explosivas y los rugidos de las bestias invocadas llenaron el campo de batalla con una cacofonía de sonido y furia. La abrumadora diferencia de poder entre los ninjas de Konoha y sus oponentes de Kumo se hizo dolorosamente evidente al acercarse el final del combate. Simio de pelo blanco, maldita sea, eres Hiruzen Sarutobi. Tras presenciar al rey mono Enma, de pelo blanco, y reconocer la destreza en combate de Hiruzen, el Kumo Shai finalmente comprendió a quién se enfrentaba. Su voz temblaba de ira y miedo. La imagen de Hiruzen se había grabado profundamente en la mente de los ninjas de Kumo tras batallas anteriores. Pero no era solo el propio Hiruzen, sino también el temible simio de pelo blanco, quien más los atormentaba. Hiruzen, con rostro tranquilo pero decidido, miró a los ninjas Kumo restantes y habló en voz baja. Esta guerra debería haber terminado hace mucho tiempo. ¿Por qué siguen siendo tan tercos? ¿Terminado? La voz de Shai se quebró con una risa amarga. ¡Qué ingenuo eres! Muere. Con un rugido de desesperación, Shai aferró su espada y se abalanzó sobre Hiruzen una vez más. Sabía perfectamente que no era rival para el hombre que tenía delante. Pero la retirada no era una opción. Al mirar los cuerpos de sus compañeros caídos, Shai se dio cuenta de que los errores de cálculo que había cometido al subestimar a Hiruzen y sus estudiantes le habían costado la vida a todo su equipo. ¿Qué sentido tendría regresar ahora? No le quedaba nada, ni compañeros, ni familia. En lugar de seguir viviendo con la vergüenza de este fracaso, era mejor morir aquí, en el campo de batalla. Había hecho las paces con su destino. Los ninjas deberían morir en el campo de batalla. Sush. Con un solo movimiento rápido, el kunai de Hiruzen atravesó el corazón de Shai desde atrás, brillando con fría finalidad mientras asestaba el golpe mortal. La batalla había terminado.